Hay momentos en los que abrimos la Biblia y no sentimos nada. Oramos y parece que las palabras rebotan en el techo. Vemos a otros hablar de Dios con una convicción que no se siente. En silencio, llega la pregunta de si algo está mal dentro de nosotros. Esa distancia, esa frialdad espiritual que no se sabe exactamente cuándo empezó, se va volviendo cada vez más incómoda. Pero aún así queremos seguir teniendo fe. Y si te sentiste identificado, te recomiendo fuertemente quedarte hasta el final del video, porque vamos a ver por qué pasa eso, qué dice la Biblia al respecto y lo que hizo el apóstol Pedro en su peor momento que puede cambiar cómo ves tu fe hoy. Vivimos en la época con más información, más estímulo y más ruido que cualquier generación antes que la nuestra. El cerebro recibe en un día más noticias que alguien del siglo pasado recibía en un mes. Las redes, las noticias, la incertidumbre del futuro, la presión de construir algo, de saber quién eres, de no quedarte atrás. Todo eso no es neutral. Todo eso ocupa espacio mental y el espacio mental no es infinito. Te pongo un ejemplo simple sobre esto. Cuando el espacio mental está lleno, lo primero que desaparece no es el trabajo, no la distracción. Lo primero que desaparece es lo que no te pide atención. Y Dios no la pide. Una notificación pide. Una deuda pide. Dios habla diferente. Necesita silencio para escucharse. Y el silencio es exactamente lo que este mundo te quita primero. Cuando estás bajo presión constante, la mente literalmente reduce su campo de atención a lo que percibe como urgente e inmediato. No lo decide conscientemente. Lo urgente siempre va a pedir más fuerte que lo importante. Y la relación con Dios rara vez lo va a hacer. No compite con el volumen de lo demás. No porque sea menos real, sino porque funciona diferente. Eso no es debilidad espiritual, pero entender el problema no lo resuelve, porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haces con eso? Para darle respuesta, veamos el caso del apóstol Pedro. Hace 2000 años, Pedro estaba en un bote en medio de una tormenta y vio a Jesús caminar sobre el agua. Jesús dijo, «Ven», y Pedro bajó del bote y caminó sobre el agua. Pero miró la tormenta con preocupación, no porque fuera débil, sino porque era humano, porque el viento era real, las olas eran reales. Su cerebro hizo exactamente lo que el nuestro hace todos los días. Dirigió la atención a lo que parecía más urgente. Y en el momento en que hizo eso, empezó a hundirse. Hay algo en esa imagen que vale la pena pausar. Pedro no se hundió de golpe. Mateo 14:22 describe que cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y después se hundió. No fue instantáneo, fue un proceso. Primero la atención se movió. La emoción siguió a la atención, y el cuerpo de Pedro respondió a la emoción. Ese mismo proceso ocurre con la fe. Primero la atención se va a otras cosas, después la espiritualidad se enfría, y después un día te das cuenta de que te sientes lejos sin saber cuándo empezó. Pedro no intentó nadar solo, no intentó volver al bote por su cuenta. En el momento en que se hundía gritó, «Señor, sálvame», y Jesús extendió la mano de inmediato y lo sostuvo cuando Pedro demostró que merecía ser rescatado. Eso cambia cómo lees la historia, porque el punto no es que Pedro falló al apartar la mirada. El punto es que en el momento en que se dio cuenta de que se estaba hundiendo, llamó a Jesús, y eso fue suficiente. La fe no estuvo en que nunca miró la tormenta, estuvo en a quién llamó cuando la tormenta lo superó. La pregunta que plantea toda esta historia es, ¿llamas a Dios o te quedas callado intentando resolverlo solo? La frialdad espiritual que sientes no es una sentencia, es una señal. Es Pedro mirando la tormenta, y la respuesta no es forzar una emoción que no sientes, no es compararte con alguien que parece tener una fe que tú no tienes, no es esperar a estar listo para orar bien. La respuesta es hacer lo que hizo Pedro en su peor momento, decirlo. Esa honestidad es exactamente la que sostiene una relación real, no la que se construye sobre hábitos perfectos que se rompen cuando la vida aprieta, la que se construye sobre la confianza de que puedes llegar en tu peor momento y la mano se extiende de todas formas. Y eso desmonta algo que carga mucha gente en silencio, la idea de que para volver a sentir a Dios primero tienes que arreglarte, tienes que dejar de fallar, y solo después Dios va a responder. Pedro no se arregló antes de gritar, gritó mientras se hundía, y la mano llegó igual.
Así que sabiendo todo esto, lo único que queda es gritar.